En una situación como esta, él no entra en las coordinaciones. Esto es una operación militar por todas partes. Y claro, ¿por qué se queda Dina? Porque es la única que puede representar la sucesión de Pedro Castillo. Pues no es que ella era la vicepresidenta, como vicepresidenta la necesitaban, porque no podían poner a nadie más, pues, ¿no? Si lo ibas a sacar a Castillo, lo único que te quedaba era Dina Boluarte como vicepresidenta. Y como toda operación que hacen los militares, por eso toda la vida hemos perdido las guerras, ¿no? Salió mal y todo salió mal. Y ahora está comenzando a salir a la luz no solamente lo mal que se llevó a cabo esta operación de parte del Congreso y la gente del Congreso que probablemente también esté involucrada en la parte que les corresponde, que debían haber ejecutado bien, ¿no? Pero todo era militar, todo era un operativo militar, ¿entienden? Porque miren, pónganse a pensar el autogolpe de Castillo, totalmente estúpido, ¿no es cierto? Fue totalmente estúpido, porque yo cuando vi el anuncio que hacía Pedro Castillo sentado ahí con sus papeles y todo eso, y proponía cerrar el Congreso, cerrar esto, y yo decía, pero ¿dónde está la...? O sea, cuando tú haces un golpe de Estado, en la noche anterior, en la madrugada, toda Lima está tomada, y la tropa ya está en las calles, en posición, ¿entiendes? Así se hace un golpe de Estado. Y lo tienes al comandante general en el teatro de operaciones, en el Pentagonito, y es más, tú ya estás adentro también. ¿Te das cuenta? La noche anterior ya tomaste las principales avenidas, las tanquetas salieron y todos los efectivos militares están en los puntos estratégicos listos para tomar todo. Y en cuestión de minutos, ¿ah? ¿Quién se inmoló? ¿Quién se inmoló? En la CIA todos hacen su teatro y papel, Doc. Él no va a perdonar. ¿Quién no va a perdonar? Porque estamos acá empezando a confeccionar una teoría de lo que pasó en la conspiración que se llevó a cabo, de la que todos fuimos testigos, ¿eh? Todos hemos testigos de lo que pasó. Fuimos testigos de lo que pasó. Tacna, qué gusto tenerlo por aquí, el sur. La sangre derramada jamás será olvidada. Por supuesto que no, y ahora menos, ¿eh? Y ahora menos, ¿no? Ahora dará la cabeza de Espuria. No les queda otra. Miren lo que pasó ese día ¿se acuerdan cuando lo arrestaron a Pedro Castillo en la avenida Wilson? ¿Ya? Desde el momento en que sale de Palacio, estaban empezando a votar en el Congreso. Cuando llegan al voto número 89, estos animales, ¿no?, que ni siquiera leen nada de las leyes, ni tienen asesores por las puras, cuando llegan al voto 89, entonces llaman por teléfono y ahí es donde el general Alfaro lo llama a Colchado y le dice, ya votó el número 89, deténlo. ¿Se dan cuenta? Como este es otro animal que no ha leído la ley, ni la Constitución, ni el reglamento del Congreso, en ese momento lo intervienen. Ya tenemos el voto 89, deténlo, por flagrancia. Y al animal de Colchado, eso es lo que dice en su declaración frente al fiscal, al juez. Dice, ¿usted lo detuvo en flagrancia? Sí, yo lo detuve en flagrancia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted vio que fue una flagrancia? Que determina la flagrancia. Yo recibí la orden de mi superior, o sea, el general Alfaro. Ahí no hay flagrancia, pues, ¿entienden? Esa es la situación estúpida que sucede en este golpe ridículo, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque la noche anterior al 7 ya habían hecho las coordinaciones, las Fuerzas Armadas habían hecho las coordinaciones, ¿se entiende? Entonces nosotros acá tenemos una situación que pensábamos que el quebrantamiento del orden constitucional arrancó con Pedro Castillo y su discursete que dijo en el 7, y no fue así. Porque en el momento que Colchado agarra y lo detiene a Pedro Castillo, ¿qué flagrancia se puede cometer ahí? ¿Entiendes? Porque tú podrás decir, ¿no? La flagrancia es
¿no? Porque de lo que lo acusa, pues, ¿no es cierto? El fiscal lo acusa al presidente de algo, ¿no? Fuera que eso está totalmente fuera de lugar e ilegal, ¿ah? Porque al presidente no lo podías detener, ¿ya? No lo podías detener. Aunque lo encontraras en flagrancia, no lo podías detener, ¿entiendes? Eso tienen que meterse en la cabeza. Aunque lo hubieran encontrado, no lo podías detener. Y ahora, el Estado peruano le ha remitido un documento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciéndole que lo que se votó ese día, que lo que se votó ese día en el Congreso no ha sido la moción que había presentado el congresista Málaga, sino una resolución que se redactó de forma excepcional por la situación que se presentó frente a un quebrantamiento del orden constitucional que Pedro Castillo intentó llevar a cabo. Lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Ese es lo más estúpido que he escuchado en mi vida, porque para que tú lleves a cabo algo, la ley lo tiene que contemplar, tiene que estar contemplada en la Constitución, en el reglamento, en lo que sea. Y te tienes que ceñir a esa situación. Y entonces, ¿qué es lo que se desprende de esa acción? Que había una descoordinación, ¿no? Había una descoordinación de parte de la gente que se encargaba del operativo en el Congreso. ¿Ok? Y entonces vamos ubicando en nuestra descripción de lo que pasó, de que primero esto fue un operativo militar, ¿ok? Una noche antes. Ahora, ¿quién creen ustedes que podría ser el contacto de este operativo militar con el Congreso? A ver, saquen sus conclusiones, sus líneas. 3 personas nomás, pues, ¿no es cierto? Ante una operación militar, ¿quién sería el contacto? Otro militar, ¿no es verdad? ¿Y quiénes son los militares que son congresistas? 3. Quiabra, Cueto Acerbi y Montoya. Ahí tienes los enlaces de las Fuerzas Armadas que se encargaban del operativo militar para coordinar lo de la votación de destitución en el Congreso. Eran esos 3 congresistas, que por supuesto no son reconocidos. Ah, y William, por supuesto, y William, me estaba olvidando de William, ¿entienden? 4 congresistas militares ahí, ¿ok? Y ellos se iban a encargar del enlace para la votación en el Congreso. Mira qué fácil, ¿ah? Qué fácil está empezándose a hacer una descripción de lo que estaba pasando acá, ¿entienden? Tenemos un operativo militar realizado un día antes, o sea, el 6 de diciembre. Tenemos a 4 militares metidos en el Congreso porque son congresistas y que sirven de enlace para el operativo el operativo civil para destituir a un presidente. Imagínense, ¿eh? 4 congresistas: Quiabra, Cueto Acerbi, Montoya y William. ¿Ok? Y como esta es una operación militar, necesitas tener a otro militar para que conduzca el Congreso. ¿Te das cuenta? Un militar, alguien que sea del grupo de la gente que ideó esta situación de destituir a Pedro Castillo, que debe haber tomado meses su planificación, y un poquito más de lo que William Zapata entró como presidente del Congreso. O sea, cuando lo eligieron a William Zapata como presidente del Congreso, esto ya estaba conversado ya. ¿Entienden? La designación de William Zapata para que sea presidente del Congreso, para poder llevar a cabo el operativo civil por estos 4 militares que eran los enlaces de las Fuerzas Armadas que se iban a encargar del operativo militar, ¿entienden? Se decidieron casi un año antes para poder darle la lógica y la certeza que decía Mari Carmen Alba y otros congresistas, ¿no? Que decían, en diciembre lo sacamos. ¿Se dan cuenta? En diciembre lo sacamos. Y entonces se planteó